Hoy se cumplen 4 años, esto lo redacté ayer y por eso decía que hoy se cumplían, de la gestión de López Obrador, un gobierno fallido por donde se quiera ver y cuyo mayor logro es la implantación del cinismo como política pública. Una administración que hizo más pobres a los pobres, más ricos a los ricos, más poderosos a los criminales organizados, que sumó más muertes violentas que ningún otro gobierno, más feminicidios que nunca, que elevó el nivel de tragedia al desempleo, que destruyó la economía, la educación y el sistema de salud, y que hasta hoy es el gobierno más corrupto de la historia. Aún así, 5 de cada 10 mexicanos aprueban a López, lo que confirma que los ciudadanos no estamos exentos a la degradación del Estado mexicano y que también nos hemos convertido en una sociedad de cínicos. ¿Conocen los 50 fracasos del gobierno fallido de López Obrador? 1. Prometió defender la democracia y a 4 años es el más eficiente destructor del INE y de la democracia toda. Prometió no mentir y es un mitómano consumado, con casi 100,000 mentiras contabilizadas. Prometió no robar y es una de las familias políticas más ladronas. 4. Prometió que no sería igual a los gobiernos del PRI y del PAN y resultó peor, incluso el peor gobierno de la historia. 5. Prometió que su gobierno licitaría el 100% del gasto y ha ocultado el 99% del gasto. 6. Prometió austeridad franciscana y vive en un palacio impensable. 7. Fracasó la promesa de que primero serían los pobres. Hoy los pobres son más y sobre todo son pobres extremos. 8. Fracasó su manejo económico y la inflación es la más alta en décadas, 10%, lo que condena a los pobres a no alcanzar la canasta básica. 9. Fracasó en su promesa de que el crecimiento económico en su gobierno sería de 6%. Hoy el crecimiento es negativo. 10. Fracasó en la creación de empleos. En los últimos 6 meses se sumaron 2 millones a los 10 millones de desempleados existentes. 11. Fracasó estrepitosamente en el control de la inflación. 12. Fracasó en el endeudamiento extremo, al mayor, que es el mayor de la historia. 13. Fracasó en la promesa de bajar el precio de la gasolina, que hoy es más cara que en Estados Unidos. 14. Fracasó en bajar el precio de la energía eléctrica y además hay más apagones. 15. Fracasó en su promesa de bajar el precio del gas doméstico. 16. Fracasó en su promesa de bajar el precio del diésel. 17. Fracasó en su promesa de acabar con la corrupción. Hoy México es uno de los 5 países más corruptos del mundo. 18. Fracasó en su promesa de acabar con el desabasto de medicamentos. 19. Fracasó en su promesa de que el sistema de salud mexicano sería igual al de Dinamarca. Hoy es uno de los peores sistemas de salud del mundo. 20. Fracasó en la atención de la pandemia y México ocupa uno de los 4 primeros lugares en donde se manejó peor la pandemia. 21. Fracasó el presidente mexicano en la atención a muertes en exceso. Superan las 500,000 vidas perdidas por mal manejo de la pandemia. 22. Fracasó en atender a trabajadores de la salud. México ocupa el primer lugar de muerte de médicos, enfermeros y trabajadores de la salud a causa del manejo deficiente de la pandemia. 23. Fracasó en rehabilitar el IMSS y el ISSSTE y los servicios de salud pública, los cuales están peor que nunca. 24. Fracasó en la construcción de 100 universidades. Hoy no existe una sola de esas 100 universidades. 25. Fracasó en la contención de la violencia y el crimen. 26. Fracasó la promesa de que acabaría con las muertes violentas. Se aproximan, ya se lo acabamos de decir, a 150,000.
Fracasó al prometer que acabaría con las masacres. 28. Fracasó, mintió y mintió en la lucha contra el feminicidio. 29. Fracasó en la promesa de que ni un periodista muerto más en México han sido sacrificados y les han arrebatado la muerte a 64 periodistas. 30. Tampoco se redujo el número de desplazados y otra vez México está entre las naciones con más desplazados a causa de la violencia. 31. El secuestro es otro delito sin freno. Estamos peor que nunca. 32. Los mexicanos desaparecidos suman la cifra escandalosa de 120,000. 33. El avance de las bandas criminales llegó a máximos históricos, lo que le decía hace un rato. 34. La impunidad de mafias criminales llegó a extremos intolerantes. 35. La incautación de droga es la más baja en la historia. 36. Como nunca se ha aprobado la alianza del Estado con el narcotráfico. 37. Mintió el presidente al prometer el regreso de militares a los cuarteles. 38. Hoy la militarización es la peor amenaza para la democracia. 39. Fracasó rotundamente la estrategia de abrazos y no balazos. 40. Como nunca el gobierno de López solapa a las bandas criminales. 41. Creció a más de 50% del territorio nacional en manos del crimen. 42. Fracasó el programa Estrella Sembrando Vida. 43. Es un total fracaso el aeropuerto de Santa Lucía. 44. Fracasó la promesa de que garantizaría la libertad de expresión. 45. Fracasó la obligación legal de que no violaría la Constitución. 46. Fracasó en la defensa de libertades básicas al destruir la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 47. Destruyó la división de poderes y capturó a los contrapesos. 48. Fracasó en el respeto a los órganos autónomos. 49. Fracasó en la promesa de que las mujeres serían su prioridad. Y 50. Fracasó la promesa de que habría más financiamiento para el cine. La lista de fracasos del gobierno de Obrador aún puede seguir. Sin embargo, obliga a preguntar, ¿qué más necesitamos como sociedad para entender el gravísimo error que cometimos al votar por un impostor, mitómano y farsante como López Obrador? ¿Qué más fracasos necesitamos para reaccionar y no repetir el error de votar por Morena y por su pandilla criminal? El tiempo. Le decía que esta columna yo creo que es una de las que ha tenido más lecturas en los casi 30 años que escribo el itinerario político. Ha tenido varios millones de visitas.